Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alimentos adictivos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte y ponerte un poco al día sobre los descubrimientos que se han hecho a nivel científico relativo a cuán adictivos pueden ser algunos alimentos. Todos no son igual de adictivos. Hay mucha de esta información que estoy compartiendo contigo hoy que está en este libro. El libro Diabetes sin Problemas es algo distinto al libro El Poder del Metabolismo. El libro El Poder del Metabolismo es un libro, digamos, anecdotal. Es un libro que habla del método que hemos descubierto en los sistemas Natural Slim, en los centros Natural Slim para adelgazar. Pero no es un libro de ciencia. O sea, no tiene referencias clínicas, ni estudios clínicos, ni ciencia. Hay mucha ciencia detrás de lo que nosotros hacemos, porque todo está avalado por la ciencia, pero en este libro no te la refleja. Ahora, cuando fui a escribir el libro de diabetes, que pues escribí dos versiones, hay una versión profesional que tiene 842 referencias clínicas y hay una versión abreviada que tiene como casi 500, ¿no? Aquí está todo lo que tiene que ver con la diabetes, control de la diabetes sin medicamentos y todas las enfermedades asociadas. Los problemas como impotencia sexual en el hombre, las amputaciones, el Alzheimer y la diabetes, todo eso. Aquí está completo. Es la diabetes, sin control de diabetes sin medicamentos, más todas las enfermedades asociadas. Ahora, hay mucha gente que no le gusta leer tanto, esto le llamamos la versión profesional. Y hay una versión abreviada, que es corta, que es solamente control de la diabetes sin medicamentos. Para aquellas personas que no quieren leer muchísimo, pero que quieren controlar su diabetes sin tanto medicamento, sin insulina, sin metformina y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estos libros, los dos, están disponibles en formato digital. O sea, si usted entra a Amazon o a los sitios donde Kindle o lo que sea, todos los formatos digitales existen. Con la ventaja de que cuando es formato digital, usted puede accesar la referencia clínica. O sea, que el formato digital está vivo en el sentido de que cada vez que yo digo algo y tengo un estudio científico para avalarlo, ahí mismo usted aprieta y va a ver el estudio. Obviamente si lee inglés, porque la mayoría de los estudios están en inglés. Ahora, les mencionaba eso porque estoy hablando de alimentos adictivos. Acá en este libro de diabetes va a ver que hay muchas referencias que le explica de dónde yo saqué esta información de que ciertos alimentos son más adictivos que otros. Voy un momentito a la pizarra para explicarles. Fíjense, la literatura científica lo que refleja es que hay ciertos alimentos que son más adictivos que otros. O sea, todos los alimentos no son igual de adictivos. Difícilmente te vas a encontrar un adicto a la lechuga, al tomate, a la zanahoria, difícilmente, ¿no? A lo mejor va a ser bien difícil encontrar a lo mejor una persona adicta a la carne, Pero sin embargo quiero compartir con ustedes lo que la literatura científica y la experiencia de nosotros trabajando dentro de los Natural Slim nos ha demostrado que la gran mayoría de las personas que tienen problemas de obesidad, problemas de metabolismo lento, están adictos. De hecho, en un Natural Slim usted no puede participar a menos que usted haga lo que nosotros llamamos el programa de detox. Nosotros llamamos detox natural, ¿ok? El programa de detox natural es un programa de desintoxicación que yo desarrollé hace como 15 años porque me di cuenta que mucha gente nos llevaban adictos. ¿Qué es un adicto? Un adicto es una persona que no se puede controlar. Por definición, una adicción es algo que usted no la puede controlar. La adicción lo domina usted. Si fuera tan fácil quitarse una adicción, pues cualquiera dejaba de fumar sin problema. Cualquier alcohólico dejaba de beber sin problema. Pero las adicciones, son algo que puede más que la persona. Por eso se llama adicción. Es algo que es una trampa para la persona, es una cárcel, ¿no? Entonces, yo desarrollé un programa que lo usamos en todos los Natural Slim, que es una de las cosas que más éxito nos da. Cuando llega una persona, ni le preguntamos, ya sabemos que viene adicto. ¿A qué están adictos? Pues están adictos al pan, a la harina, al arroz, a la papa, al dulce, a la Coca-Cola, a la pizza, a los chocolates, al azúcar, a algo. Algunos tienen una que otra adicción y otros las tienen todas, que no discriminan, ¿no? Porque hay gente que nos llega con muchos problemas de obesidad, han tratado todas las dietas, pero como nunca se les manejó la adicción, pues la persona sufre, ¿verdad? Si usted tiene una adicción ahí pegada todo el tiempo, pues se le va a hacer difícil controlarse. Y cada vez que usted ve un pedazo de pan, la boca le babea. Y cada vez que usted ve un pedazo de postre, algo dulce,
pues ya usted sueña con eso y se siente desgraciado o desgraciada si no lo puede tener, ¿verdad? O sea, que la gente sufre, pero es porque están atrapados de un problema de adicción. La adicción es un problema fisiológico. Fisiológico quiere decir que tiene que ver con el cuerpo, no es una cosa mental, es algo fisiológico. Por ejemplo, un adicto a la heroína, usted le quita la heroína y le dan convulsiones. Un adicto a la nicotina del cigarrillo, usted le quita la nicotina y se pone de mal humor, no hay quien le beba el caldo, ¿no? O sea, que una adicción es un problema del cuerpo fisiológico, no es mental solamente. Entonces, los alimentos más adictivos, que más estudios clínicos tienen que demuestran que es así, son adictivos porque dentro del sistema nervioso del cuerpo, que es lo que controla el metabolismo, hay una cosa que se llama los receptores celulares de opioides. ¿Okay? Opioides se le llama a las sustancias que es relativas como si fuera opio. El opio era de las primeras cosas que causaba adicción, ¿no? De ahí sacan la heroína y las drogas fuertes, narcóticas, las sacaban del opio, ¿no? Así que esos receptores de opioides los tenemos todos en la corteza cerebral, en el sistema nervioso adulto, está lleno de esos receptores, son como unas antenitas, y están esperando esos opioides. Eso es lo que nos da satisfacción. Ahora, ¿cuáles son los alimentos que más estimulan los receptores de opioides y por lo tanto son los más adictivos? Uno de los más adictivos es el trigo. Y todo lo que sea fuente de gluten. Por ejemplo, a nosotros nos llega gente obesa, con diabetes descontrolada, que no pueden dejar de comer pan. No pueden. Entonces tenemos que dar un programa de desintoxicación para quitarle la adicción a eso. Así que el trigo ya se descubrió que estimula los receptores de opioides. Por eso hay mucha gente que está adicta al pan. Otro alimento, obviamente, conocido es el azúcar. El azúcar es una de las cosas que más estimula a los opioides. Otro alimento que es bien adictivo, ¿verdad? Estamos hablando, para muchas personas, es todo lo que sean los lácteos. ¿Okay? Por ejemplo, una de las razones por la cual el bebé pide leche, no solamente porque tenga hambre, es porque la leche está diseñada por la naturaleza para que estimule los opioides del bebé, de forma de que así garantiza que el bebé va a sobrevivir, va a comer suficiente y va a crecer rápido, ¿no? La leche de vaca, pues tiene opioides, porque la intención de la naturaleza es que la vaca le dé al becerro, el becerro se ponga grande y continúa la raza, ¿no? Así que los lácteos, hay personas que no pueden dejar de comer queso, que no pueden dejar de comer lácteos, porque el cuerpo se los pide a grito. Lo mismo pasa con el chocolate. Hay personas que no pueden dejar de comer chocolate, y aunque sea chocolate sin azúcar, tienen que comer chocolate. Entonces, hay ciertos alimentos que son bien adictivos, pero son bien adictivos precisamente porque estimulan los opioides. Entonces, si usted está teniendo un alimento que el cuerpo se lo pide a grito, sepa, usted está adicto, usted está adicta. La solución es, aquí en el libro El Poder del Metabolismo o en el libro Diabetes sin Problemas, va a haber un capítulo donde le explico cómo romper el vicio. Si viene un Natural Slim, nosotros definitivamente le vamos a dar unos suplementos especiales y una ayuda para que rompa el vicio. Si usted no rompe el vicio, usted no está en control. Si usted no está en control, el cuerpo está en control de usted. Y se supone que usted es el ser espiritual, usted manda a su cuerpo y no su cuerpo a usted. Así que esto se lo comparto, pues, porque la verdad siempre triunfa.